que en Ajá. el seminario una vez un pastor pues nos da una cátedra y él decía que él tenía un problema, que Ujú. él odiaba que mientras esté comiendo alguien le agarre y le meta una cucharada a su comida, atrevidamente. Ujú. Entonces dice que eso para él ahí se acababa el hermanito cristiano evangélico. Ajá. Sí, sí, se nos acaba en De, muchas sí, situaciones. mira, una simple cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar aquí un domingo más junto a nosotros. Nos pasó algo súper cómico el, el episodio pasado. Como podrán ver, a lo último decía continuará. Realmente grabamos supuestamente todo el episodio completo, pero nos dimos cuenta que solo se grabó hasta ahí. Porque mi preciosa hija Dalia, la que amo mucho y le mando saludos desde aquí, ay, había llenado toda la memoria, así que bueno, cosas de gajes del oficio de padre. Así que vamos a continuar el día de hoy. Nos quedamos con el tema, estamos en el tema de la mansedumbre, pero nos quedamos en el punto analizando un poco desde la perspectiva bíblica, que es Ujú. la mansedumbre. Sí. Antes de eso, recordemos Ujú, que estamos en el estado de la Florida, ujú, desde la hermosa ciudad de Panama City Beach, sí, a, en nuestro templo precioso que se llama East Gate. ok, sí, Nuestros pastores Rob y Janelle ujú, estamos saludándonos y que Dios les bendiga. Bueno, amén. entonces, eh, la última vez estuvimos hablando acerca de la mansedumbre. Recordemos Ujú, que estamos hablando un poquito acerca de imitar el el carácter carácter de de Jesús. nuestro Señor, de nuestro Ujú, Salvador, ujú. de nuestro amado Jesús. Ok, hablamos algo acerca de Moisés. Ajá, sí que Ajá, estábamos ahí un poquito porque la tocando el tema. Biblia también habla en Números, capítulo 12, Ujú, versículo 3, dice, Moisés era un hombre muy manso, más ujú, manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra, ujú, llamado el más manso, que fue un líder firme y confrontador. Y ujú, fíjense que, bueno, y que de pronto estábamos también conversando antes de venir para acá, ujú, que Moisés fue un hombre manso, pero ya descubrió su mansedumbre, ujú, este, en el proceso, ¿no? ujú. ¿No? Desarrolló su Desarrolló, manso. Ujú, exacto, desarrolló. sí. Bueno, él no va a decir a cada rato, "Ay, yo soy manso", Ujú, no, ujú, sino que la Biblia lo toma como ejemplo, ujú, porque él en sus 40, a ver, a los 40 años tuvo ujú, que ir al desierto a huir y luego ujú, estuvo 40 años más pastoreando ovejas, ujú, ovejas mamíferos. ujú. Sí, Sí, exacto. Ajá, no, no, animales, animales. animales, animales, no nosotros. No, sí, sí. Entonces, en ese tiempo, Ujú, pues Moisés, yo digo, desarrolló esa mansedumbre. ujú, Pues, ¿quién era Moisés? Pues nació digámoslo así, bueno, no nació en cuna de oro, ujú. pero sí fue criado como un príncipe. Príncipe. Ujú, Recuerden la historia, ¿no? De hecho, por ujú, eso le pusieron Moisés, ujú, porque lo encontró la hija del faraón, ujú, lo encontró en el río, ¿no? ujú. Entonces fue criado con algunos Privilegio. privilegios, Ujú, algunos beneficios. Y ujú, conocen la historia. Bueno, se fue al desierto huyendo porque ujú, había matado a un soldado egipcio ujú, y tuvo que huir por su vida. Ahí en el desierto conoció a la que fue su esposa, a su suegro, ujú, y 40 años. Yo creo que él haber dicho, esto es toda mi vida, ujú. esto es todo lo que necesito. Y ahí el Señor lo Lo llama. llama. Ujú, Y luego él se negó muchas veces ujú, eh, y luego acepta. El Señor le dice, bueno, solo ve que yo soy el que voy a hablar. ujú, Y ahí, bueno, ya conoce la historia, liberó el pueblo y luego lideró un pueblo de alrededor de 2 millones de personas. Ojo que no está en la Biblia, sino que mm, dice que habían alrededor de 500.000 personas, ujú. sin contar mujeres y sin contar niños. Niños. Y Ujú, ojo que ellos tenían hijos
A Le montón. daba miedo. Sí. Bueno, Ujú, dice lo que acabamos de leer es que a pesar de que era un hombre manso, ujú, fue un líder fuerte y fue un líder confrontador, imagínense, ujú. O en su en carácter, o su sea, carácter. ajá. Ujú. Porque si uno se pone a leer un poco la historia, ¿no? Tú ves que el pueblo, ese pueblo sí se quejaba Ah, sí. muchísimas veces. Entonces, imagínate esa templanza y esa mansedumbre que debió manejar Moisés Ujú. para poder liderar tanta gente en Oh, la presión se le venía encima de la gente, ¿y ¿no? cuántos años tenía Moisés? Ay, no, ahí sí no 80. sé. 80. Obvio, pues, a Ajá. ver, Ya ahí sí, las ay, no, cuentas, yo pero ya soy mala. las Ajá. cuentas. 40 años tenía cuando tuvo que huir al desierto. Sí, pero es que no se sabe de ahí hasta, ya 80 años lo llamó Dios. De Y ahí luego hasta 40 que, más hasta que 80. ya, pero, y Ya de ahí para pongámosle allá. que rondaban los 80. Ya, pues es que no sé, Como decimos en el 90 pueblo, quizás, no sé. rascaban los Porque 80. ¿cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años hasta que él muriera, es decir, murió a los 120 años. Ya, 40 ok. años de vida, perdón, de como vivió en Egipto, Ujú. luego 40 años más pastoreando ovejas y luego 40 años más andando en el desierto con todo el pueblo. Hasta que falleció. ¿Te falleció? Ok, Se murió, bueno, ya. 120 años. Quizás 100, mira, quizás a los 100 años todavía, o sea, tuvo que, a eso me refiero, que tuvo que aguantar a todo ese Ujú. pueblo. Definitivamente fue un tremendo líder. Claro, imagínate Sí, movilizar ajá. tanta gente. También era Dios en él, ¿no? Ujú. Era Dios guiándole. Era un hombre sensible. Ujú, En una de las historias que tenían que ir hacia un lugar y el Señor le dice, ve, pero eso ujú, sí, no iré contigo. Y él le dice, ujú, si tu presencia no va conmigo, pues de aquí no me muevo. ujú, Hablaba del Santo Espíritu. ujú, Y bueno, él tenía que, como tú decías, tener ujú. que confrontar a todo un pueblo Sí. Ay, no, no, ese no, era el me departamento de imagino. quejas. De quejas, sí, Sí. Y bueno, y en imagínate. una de esas interviene el suegro de él, Ujú, Jetro, y le dice, pero hombre, ¿qué estás haciendo? ujú, ¿Tú estás loco? Oh, que ujú, estoy parafraseando tú. Ujú, parafraseando. sí. Le dice, ¿cómo tú solo vas a liderar a todo este pueblo? Ujú, Eran muchísimas personas, ese hombre se estaba ujú, desgastando. Él dice, ujú, elige un líder eh, ¿qué? de cada, eh, de cada grupo, ujú, pongámoslo así. ujú, Elige un líder y que ellos te traigan la información y ellos mismos se encarguen de cada grupo. ujú, Una cosa así. ujú, Pero esa es una característica de un buen líder, el ujú, ser manso. ujú. Muy aparte de que la gente piensa que con un líder es ese que tiene así toda esa voz roncota, Interesante. sí, y que tiene Ujú. toda esa, y que todo el tiempo Y anda que así, y que grita, grita, que y anda así con cara de serio, y que dice sí, que es firme en su decisión, y cosas así. ajá, Mm, sí, 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 sí. es una cuestión de ponerse a pensar. Sí, porque Ujú, mira, cuando vimos un poco acerca de la característica de una persona mansa, ¿no? Desde el término praus, creo que era, ¿no? Es como esa voluntad rendida a Dios. Entonces ese ujú, poder rendido a Dios. Y era prácticamente lo que hacía Moisés, o sea, y ujú, en medio de toda esa presión, de toda esa gente que se quejaba, él, o sea, desde la mansedumbre manejaba las situaciones, ujú, ¿no? Eso como ponerte un ejemplo, también está la sabiduría y otras ujú, características importantes en el liderazgo, ¿no? Pero sí se ve esa mansedumbre en el liderazgo de Moisés. Yo ujú. creo que sí es un buen ejemplo en este caso. Sí, Ujú, definitivamente, no nos estamos saliendo del tema, por eso ya ujú, vamos a entrar un poco en Jesús, ¿no? Pero queríamos ujú, poner este ejemplo porque la Biblia lo dice, no hubo hombre más mm, manso que ujú. él. Es que sí, yo Sí, solamente de obviamente pensar, Jesús, obviamente Jesús, ajá, es el ejemplo es el ejemplo máximo. máximo. Ujú, claro. Ok, pero tú te imaginas, vamos a poner un ejemplo. Ujú. Es Vamos a que no, poner yo ejemplo. estoy como así imaginándome la historia de Ujú, Moisés y creo que yo no aguantaría un día, ujú. hubiera puesto la renuncia. Sí, definitivamente. Imagínate, Ay, ay sí, no.
O sea, es que si tú te pones a leer la historia, imaginándote la Sí, historia, o sea, porque a veces leemos la Biblia así de corrido como cualquier cosa, pero si tú te la pones así a consumirla así bien, bien despacito y tú ves esa parte y tú te imaginas, hoy no, yo me sí, vuelvo y por loca. cierto, en la Biblia está, me parece que está en Números, por favor me escriben en los comentarios. Ujú. El Señor ya estaba así, porque habían Moisés que iba a orar y ellos habían levantado Ya un un Dios becerro así, de una oro. cosa de esa. Y Ujú, el Señor los iba a destruir. Que por cierto, sí, sí hubo mucha gente que murió porque era ujú, gente ya mala. ujú, Sin embargo, Moisés viene y le dice, Señor, tanto trabajo que costó, ¿no crees ujú, que tus enemigos se pondrán a burlarse, una cosa de esa? O sea, ujú, vean la característica de ese líder, que ujú. Muy clamó por un diferente pueblo. quizás que si lo ponemos a ver con líderes actuales, o sea, llévatelo, señor. Llévatelo, Señor. Oye, es verdad, tenemos que repensar nuestra fe, o Ujú. sea, ponerle mucho asunto ahí a Sí, situaciones bueno, que, y en cuanto a eso, el ejemplo máximo también lo tenemos a Jesús. claro, sí, En el definitivamente. momento que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Ujú, es, es como perdonando la humanidad. Aquí estoy yo, me voy a entregar ujú, para que haya esa reconciliación del ujú, hombre con Dios, no de Dios con el hombre. ujú, El Dios no tenía problemas con el hombre mm, que tenía problemas con Dios. así es. Pero ese es un ejemplo también, ¿no? Ujú, Y ujú, está en Isaías, que en algún momento lo leímos, Isaías ujú, 66 me parece, pero está en Isaías, está en Lucas, que dice, el Espíritu del Señor me ha ungido por ujú, cuanto ujú, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Y ujú, continúa. ujú, Y que ese versículo ya no está lo que dice Isaías, la ira de la venganza del Señor, el día de la ujú, venganza del Señor. ujú. Ya no está en Ya no está Lucas. en Lucas. ¿Por qué? Ujú, Porque eso iba a caer sobre Jesús. ujú, Entonces era como Él se iba a entregar para que haya esa conciliación, ¿no? ujú, Entonces ahí está, por eso ujú, nuestro Señor es el máximo ujú, ejemplo de mansedumbre. Ahora te pongo ujú, otro ejemplo. ujú, Ah, ¿Qué pasa si yo no soy un hombre manso? ujú, Voy a poner un ejemplo, yo no sé si sea manso, ujú, pero ¿qué pasa si yo como líder, que soy líder de una iglesia, y yo no ujú, soy un hombre manso? ujú, ¿Crees que haya la posibilidad de que alguien se me acerque? ujú, Si yo no reflejo mansedumbre, vamos a decirlo ujú, así, si yo no reflejo mansedumbre, ujú. ¿crees que haya la posibilidad de que alguien se me acerque? Yo creo que O no sea, desde la en ese, no, honestidad, exacto, sí. en un sentido libre. Vamos a Ajá, hablar así, en exacto, un exacto. sentido libre, Eso te iba a decir. O con sea, yo confianza. creo que sí, desde la honestidad y desde una cercanía genuina a ti, Ujú, di no, creo que difícilmente. Pero yo creo que hay gente que se acerca a la gente así, que de carácter fuerte, que ya lo vimos en el episodio anterior, que es todo lo contrario. Que es una manera defensiva de que esa persona está así, o ujú, con un liderazgo autocrático, que se le llama, o sea, que toma solamente decisiones él y que es, bueno, ya las características que tú te ujú, imaginas ahí. Entonces, yo creo que la gente sí se puede acercar, pero no con libertad, ni desde la honestidad, sino como siempre con ese miedito a que ujú, yo sería así, o sea, ese ujú. miedito a que me vaya a juzgar, a que no, difícilmente, o sea, me acercaría genuinamente Exacto. como persona así de Entonces, corazón, no. exacto. Por eso es que es importante ser, es importante tener como fruto del Espíritu la Mm, mansedumbre. ujú, Ojo que hay algunos, pero estamos mm, hablando de la mansedumbre. así es. Ok, y vamos a poner ejemplo a Jesús y Ujú, también pongamos ejemplo un poquito a Moisés. ujú, El hombre, como la Biblia lo describe, que era un hombre manso, pero sin ujú, embargo que no perdió su autoridad y que tenía que confrontar, ujú, ujú, es creo una característica principal de un buen líder en el ujú, sentido de que si tú estás al frente, sobre todo en el reino, para asuntos del reino, ujú, tú necesitas mostrar ujú, ese carácter pasivo, ese carácter de ujú, que la gente tenga la confianza de ujú, acercarse a ti. ujú, A ver, ¿qué tipo de líder sea yo que
que, bueno, yo en lo personal sí tengo un poquito de temor a acercarme no temor, sino, yo realmente no le tengo miedo a Ujú. casi nada, acercármele a alguien, pero sí tenía un Un poquito como recelo, así recelo como, de alguien que grita, de ujú. alguien que está todo el tiempo como si lo hubieran bautizado en limón, como dicen. Está con esa cara. El limón. Ay, Dios. Así decía un pastor. Bueno, Mm, entonces, de niño me pasaba eso. ujú, Y yo no tenía la confianza, de adolescente, hemos dicho, tenía la confianza de acercarme a ciertos líderes, a ciertos mm, pastores, porque ujú, todo el tiempo los veía con tremendo calor, encorbatados, sudando y como muy molestos. ujú, Y siempre como que cuando tú le ibas a hablar algo, siempre como que te sacaban la Biblia primero y te ujú, empezaban a hablar más, ya casi que hablaban hebreo. mm. Entonces, Qué risa. ay, santo Dios. Ajá. Cosas que vivencias. Entonces, y ahí cuando ya vas creciendo, te Ujú, das cuenta del carácter de Jesús. A ver, ujú, te los pongo en este contexto, sí, sencillito. Dice la Biblia que a Jesús se le acercaban niños. sí, claro, ahí está todo. Sí, así es. O sea, si tú quieres medir tu nivel de mansedumbre, sencillez, Ujú, este, no así que se te acerquen los niños, porque ujú, también no es que somos, pero que al menos te acerques a un niño, el niño no salga corriendo, llore. claro, Sí, sí. exacto. Entonces Jesús se le acercaban niños, se le acercaban. ¿Por qué se le acercaría eh, mujeres de dudosa procedencia, Ujú, como decían los ujú, fariseos? sí, ujú, ¿Por qué se le acercarían cobradores de impuestos? ujú, Tenemos el ejemplo de Saqueo y tenemos el ejemplo de Mateo. ujú, ¿Por qué se le acercarían samaritanos? ujú, ¿Mm? ujú. En un mundo que estaba, en un tiempo que Eh, estaban llenos eh, ¿cómo se dice? De costumbres, de ujú, religiosidades, ujú, recuerde que estaban los romanos ahí metidos, ujú, estaban la religiosidad de los fariseos. ujú, ¿Por qué a Jesús se le acercaba desde maestros de la ley? ujú, ¿Por qué se le acercaban mujeres de dudosa procedencia? No voy a decir de qué, ujú, puede ser hasta cobradores de impuestos que eran odiados, ujú, ladrones, no sé quién más se le acercaban, niños. ujú, ujú, Porque él reflejaba eso. Había un ujú, reflejo de su mansedumbre. ujú. Entonces, eso hay mucho que repensar. Así es. Hay mucho que... Ujú. Ahí tenemos un medidor. Sí, es verdad, podemos con eso saber muchas cosas, sí. Ujú, Ujú. Sí, y bueno, pasando ya, ese punto desde la perspectiva bíblica está muy, muy interesante y muy profundo realmente. Nos deja como tarea revisar un poco, ¿no? ujú. De cómo, si realmente nos ponemos un espejo al frente, estamos reflejando Sí, estaremos reflejando estaremos esa reflejando ese mansedumbre. gozo, esa paz que nos da Jesús, esa mansedumbre como carácter de Él. Nos toca como examinarnos un poquito, ¿no? Y cómo se cultiva también, ya pasando a otro punto, la mansedumbre, porque es algo que se adquiere con la práctica, Ujú. con el diario vivir. Como siempre digo, muchas de las cosas que nos pasan nos dejan siempre enseñanzas y aprendizajes, porque todas las cosas nos ayudan a bien para los que creen en Dios, ¿no? Ujú. Eso es bíblico y muchas cosas nos enseñan, así que ¿cómo es que nosotros desarrollamos esta mansedumbre? Ahora sí, primero desde el comportamiento humano. Hay que saber que esto se desarrolla cuando aprendemos primero a reconocer cuáles son nuestras emociones, ¿no? Porque hablamos que tenemos que saber cómo nosotros vamos a responder ante esa emoción. Ujú, Y desde ahí se ve esa característica de la mansedumbre, ¿no? Que lo vas a hacer desde la calma, desde la sabiduría, no desde el impulso ujú, que podemos tener, porque el impulso nos lleva a cometer unos errores tan ujú. terribles, tan terribles, Dios mío, que después uno se arrepiente. Entonces,
uno tiene que primero aprender a reconocer la emoción, qué emociones nos están gobernando a veces en nuestro diario vivir. Entonces uno puede irse dando cuenta cómo estoy reaccionando constantemente, qué emociones estoy teniendo en ese momento de presión, ¿no? Un poquito como viendo la historia de Moisés, ¿no? Cómo él eh, no reaccionaba desde la impulsividad, ¿no? Sino que desde la calma y desde la guía de Dios, ¿no? Entonces, primero, aprender a reconocer cuáles son nuestras emociones, qué emociones nos están gobernando a nosotros, identificar qué cosas nos detonan a nivel emocional, o sea, qué situaciones hacen que nosotros explotemos emocionalmente. Entonces, cuando uno aprende a identificar esas situaciones, uno ya sabe, o sea, uno puede tener ese autocontrol, Ujú. pero si no lo sabes es difícil, Sí. ¿me entiendes? Me haces acuerdo, que por eso me reía, que en Ajá. el seminario una vez un pastor pues nos da una cátedra y él decía que él tenía un problema, que Ujú, él odiaba que mientras esté comiendo alguien le agarre y le meta una cucharada a su comida, atrevidamente. ujú. Entonces dice que eso para él ahí se acababa el hermanito cristiano evangélico. Ajá. Sí, sí, se nos acaba Sí, en muchas sí, situaciones. mira, una simple cosa. Sí. Pero dice que él venía desarrollando todo eso hasta Aprendiendo. que un día se dio cuenta que estaba comiendo. De pronto la hermana de él viene y le mete una cucharada a su plato de comida. Pues él como que se dio cuenta Ujú, que ya no reaccionaba de esa misma forma, ya no estaba tan ujú, alterado. O sea, es como que ujú, ya Dios iba moldeando su carácter, su forma de ser. así Ujú, es, así es. Sí, totalmente. ¿Y cómo, cómo ya pasando al punto, a otro punto de cómo desarrollamos entonces esta mansedumbre que es tan importante como en ese aspecto de querer imitar el carácter de Jesús, ¿no? sí. Bueno, Al menos eso es una regla que debe haber en nuestras vidas ujú, como cristianos. ujú, Yo no voy a decir como evangélicos, yo ujú, no voy a decir como bautistas, ujú, no voy a decir como religiosos, yo voy a ujú, decir como cristianos, porque ujú, para mí cristiano es, resumiéndolo un poco, ujú. es ser seguidor de Cristo, Así es ser es. imitador de Él, cristiano. Ujú, Yo, si, entonces, si se supone que, que sigo a mi Salvador, ujú, debo imitarlo a Él. así Y en es. parte de eso, o sea, estamos hablando de la mansedumbre, Él decía, o Él dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ujú, ujú. Pero esto sin la ayuda del Espíritu Santo es netamente un esfuerzo, Ujú, un nada esfuerzo más. humano. Así es. La mansedumbre es un fruto del espíritu, no es un rasgo de personalidad. Es el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. Ujú, Ujú. así es. Prácticas espirituales que las cultivan. Ujú, Comunión con Cristo. así es. La Biblia dice, aprender de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Ujú, Rendición del ego, reconocer que no necesito defenderme todo el tiempo. ujú, importante. Ajá. Ujú, Oración en medio del conflicto. Antes de responder, acudir a Dios es lo que decir, ¿qué haría Jesús ujú, en mi ujú. lugar? Sí, justamente en Ujú, esa pausa que tú te haces, tú es como que ujú, dices, Señor, o sea, lo haces ya de forma consciente y obviamente ujú. desde tu partida como cristiano, ¿no? Desde Sí, ese punto de vista. o sea, decir, como así respondería Jesús, Así es. así lo Ujú, haría Jesús. ujú, así es. Ujú. Obediencia progresiva, elegir el carácter de Cristo aun cuando este cuesta. Ujú. Ujú, Sí, eso es muy importante porque nosotros hemos de recordar que Dios nos ha dado dominio propio, ¿no? ¿Y cuáles son entonces esos beneficios cuando ya, bueno, estamos en esta práctica desarrollando? ¿Qué es lo que va a provocar en nuestras vidas esta mansedumbre, ¿no? A nivel emocional hay un menor desgaste en nosotros interno, ¿no? Un menor desgaste emocional, hay una mayor estabilidad emocional también, hay un mejor manejo en el estrés también. Es ujú, muy beneficioso todo esto, o sea, y más adelante vamos a ver lo que también el Proverbio nos dice, ¿no?
Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y O sea, que tiene Proverbios, dominio propio así es. Y Proverbios es un libro, ¿no? De de consejo. consejos. Y estos consejos son, wow, o sea, si uno lo Para lee, mucha sabiduría. sí, te ayuda muchísimo. Entonces hay que siempre tener esa parte, ¿no? Cuando vienen esas situaciones, Ujú. recordar esa parte, ese texto. Y Nos va a ayudar muchísimo. en cuanto a los beneficios espirituales, Ujú, tenemos sensibilidad al Espíritu Santo, al que Él nos enseñe. ujú, Mayor libertad interior, un corazón ujú, enseñable, ujú, que podamos recibir lo que el Señor ujú, quiere, quiere darnos a conocer, quiere mostrarnos, quiere que ujú, aprendamos para poder llevar su obra. ujú, Nuestra vida como cristianos es una vida de enseñanza, de aprendizaje, perdón, ujú. constante, constante. Constante, así ¿Por es. qué? Porque tenemos a un Dios infinitamente sabio. Entonces, Wow, nosotros sí, somos como seres humanos, estamos limitadísimos. sí, claro. Siempre, Pablo decía que vamos para alcanzar La la estatura de Cristo. estatura, pero esa, tratar de alcanzarlo, pero llegar hasta allá Sí, complicado. claro, Pero sí. nuestra vida debe ser constante, un constante aprendizaje. El Espíritu Santo no descansa. Así Él nos es, está enseñando a cada así momento. es. Descanso del alma, como lo dijimos en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre trae descanso, no pérdida. Así es. Y mira, ¿cuál es también la importancia de la mansedumbre con los demás, ¿no? Ya hablando a nivel de relaciones humanas, es que nos ayuda a reducir los conflictos, porque no vamos a Ujú, actuar airadamente, ¿no? Y impulsivamente, sino que lo vamos a hacer desde la conciencia. Nos va a facilitar el perdón, ¿sí? Y también esto hace que hayan espacios al diálogo. La mansedumbre hace eso, en cambio la impulsividad te cierra y simplemente no da espacio para poder dialogar con otros, ¿no? ujú, Y esto también hace que podamos tener vínculos que quizás estén rotos, que puedan ser sanados, ¿no? Esos vínculos rotos. Y mira lo que dice Efesios 4:2. Dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos en paciencia los unos a los otros ujú. en amor. Entonces, con toda humildad y mansedumbre. Y So- eso lo aprendemos solo de Jesús, Soportando. soportándonos Ay, así. sí. Desde ahí, y mira, nos toca revisar esto, porque a veces, yo te digo, o sea, hay mucha gente afuera resentida con el cristianismo Ujú, porque los hermanos tenemos conductas no sanas realmente. Entonces nos toca realmente revisar si realmente estamos actuando como Cristo, si realmente estamos imitando su carácter, ujú, porque no está bien, hay que decirlo, hay cosas que no están bien y que es de valientes reconocer que no está bien y trabajar en aquello y permitir que Dios trabaje en esas áreas internas en nuestra vida. Es ujú, muy importante. ujú. Ujú, El reino de Dios, la ujú. mansedumbre es una forma visible del Del reino. reino, así es. Jesús no impuso el reino a la fuerza, Así es. lo manifestó con carácter, Ujú, lo encarnó en su forma de amar. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la la tierra tierra por por heredad. heredad, Mira, ahí una promesa. hay hasta una promesa. Wow. Por ahí si ya no tienes tu casa, no, no tiene que, solo estoy haciendo una broma. Ujú, Pero cuando hay que ver a qué se refiere eso, ujú, ¿no? Podemos ujú, usarlo como doble referencia también, ujú. pero bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Tú te imaginas un padre que en su vida pasada fue un hombre agresivo, que maltrataba y todo a su esposa? De pronto conoce a Cristo y cambia. eh, es un hombre más manso. ¿Cuál es su tierra? Tus Sus hijos. hijos. Ahí está esa tierra que va a recibir por heredad. Estoy Ujú, hablando de una doble referencia, ujú, ¿no? ¿Cierto? ujú. Eh, Metafóricamente, sí, quizás.
pero es válido ponerlo. Así es. Recibirán la tierra por heredad. O sea, cuántas cosas, cuántas reconciliaciones pueden haber. Sí, así es. Cuántas gente que puede decir, wow, ese tipo lo conocí, un desastre, todo machetero. ¿Cuántas Y mejores ahorita, decisiones podemos exacto. tomar desde Y ahí? ahorita, wow, yo quiero saber qué tiene él. Ujú. Es que es así, nosotros con el carácter de la mansedumbre realmente podemos mostrar el reino de Dios aquí con los nuestros, con los más cercanos en nuestra casa, desde ahí, porque a veces, como decíamos, ¿no? A veces somos buenos, como dice el dicho, candil de Candil de afuera, afuera y oscuridad oscuridad de de adentro. adentro. Y ahí tú ves muchas Saludos para mi historias. mamá. Qué bueno. Saludos, mamá María. Y mira, y No, es que tú ella dice puedes, esa frase. sí, sí, ella la No es dice, que ella sea sí, así. no, 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 ella dice esa frase, Ella sí, es siempre dice verdad, esa frase. sí, Me la decía a ajá, mí, porque ajá, confesiones. yo que Pero me mira hiciste acordar, güey. que es importante porque realmente, como decíamos, ¿no? Que a veces podemos aparentar ser, tener el carácter de Cristo quizás con otros, moralmente, comportarnos aparentemente bien con otros. Pero los que conocen realmente nuestro carácter son los nuestros, el esposo, la esposa, Los hijos. los hijos. Entonces, Los hijos. wow, los hijos, Dios mío. Entonces, si nosotros no mostramos el carácter con los nuestros, con los que amamos, el resto es simplemente una actuación con los demás. Y es muy importante tener cuidado con eso porque a veces ya cuando nuestros hijos crecen o nuestra pareja, más adelante, a veces no quieren saber ni siquiera nada de lo que es Sí. cristianismo, de Cristo mismo, porque ni nosotros lo mostramos, ¿no? Entonces es muy importante. Y la mansedumbre es un testimonio viviente del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Cuando vivimos en mansedumbre, reflejamos el carácter de Cristo, es importante. Cuando tenemos esa mansedumbre, mostramos ese reino diferente al mundo, ¿no? Damos evidencia de una autoridad diferente, que no es esa autoridad autocrática, esa que pisa al otro, ¿no? Que se impone, sino que es desde el amor, desde la paciencia. Eh, es precioso, o sea, es Jesús prácticamente. Sí, así es. Entonces, eso es un poco acerca de la mansedumbre. Hay mucho por aprender acerca del carácter de Jesús. Es que Jesús es Aquí hay una frase impresionante. bonita. La mansedumbre no se hace menos fuerte. No No nos nos hace. hace menos fuerte. Nos hace más parecidos a Cristo. Y cuando el carácter de Cristo se manifiesta, el reino de Dios se hace visible. Así es, wow, es muy importante. Hay mucho de qué hablar de este tema, queridos amigos, el tiempo se nos ha llegado al final. Así es. No, Continuaremos. ya en el siguiente episodio vamos a hablar de otro carácter, otro Sí, aspecto del carácter conociendo de a Jesús. Jesús, para seguir aprendiendo y conociendo ese Jesús hermoso, precioso en el que creemos, del que predicamos a otros y del que seguimos aprendiendo día a día. No te olvides de compartir, Así darle es, like, escríbenos en los comentarios así es, qué te parece, que quieres algún tema especial. así es. Vamos a estar ahí respondiendo. Sí, te amamos, Dios te bendiga y Que el gracias Señor por te estar guarde. aquí.